Esa chiquibanda, yo sé que ya querían y necesitaban la continuación de este caso perturbadoramente ridículo que no sucedió jamás, así que agárrense la mollera, que ahí les va. Cuando Alejandro Zendejas llegó al MP, de inicio no le creyeron. Le tomaron la declaración, pero poco más. Siquiera hicieron el intento de demostrar interés en el caso. Le pidieron sus datos y le dijeron que le llamarían, y lo mandaron de vuelta a su casa. Una vez que estuvo en la salvedad de su habitación y completamente a solas, pues su madre y su padre se habían ido a trabajar y su hermana menor estaba en la escuela, Alejandro se puso a hojear el manuscrito. La mayoría estaba escrito en italiano, otras cosas en símbolos indescifrables. Lo poco que pudo entender que estaba en español era que se estaba creando envases para los nuevos dioses artificiales. Eso fue todo. Y los símbolos que siguieron le aterraron. Algunos eran dibujos de seres de otras dimensiones, con extremidades de insectos y otros con obscenos tentáculos. Esa misma tarde, mientras intentaba aclarar la mente para contarle a su mejor amigo o a sus padres, recibió una llamada. No conoció el número, así que colgó, pero le volvieron a marcar. Lo primero que pensó fue que tal vez se trataba del MP para darle seguimiento a su declaración. Quien le llamaba se presentó como el detective Pedro. ¿Se acuerdan? El del poblado fantasma. Y le dijo que tenían que verse para que le compartiera información de ese laboratorio. Alejandro accedió. En punto de las 6 de la tarde se vieron en el kiosco de la plaza de armas de la colonia Ambriz, que estaba a escasas 3 cuadras de la vecindad abandonado donde estaba el laboratorio. Ahí, Alejandro le contó al detective todo lo que había visto y le llevó el libro con los manuscritos. Entre más le narraba, más interés demostró el detective. Por fortuna, Alejandro desconocía muchos detalles, lo cual lo volvía en alguien prescindible. Un mirón más al que nadie le haría caso. Pero no fue sino hasta que le mencionó lo poco que entendió del libro sobre los envases de dioses que el detective Pedro cambió su curiosidad por preocupación. Y no sería para menos, pues de conocer ese secreto, la vida de Alejandro corría peligro, y ahora que ya sabía eso estaba bien torcido, pues justamente ese era el motivo de la existencia de esos morritos. Resulta que aquel anciano finado que estaba sobre el escritorio fue un alquimista perteneciente a la corte de los adeptos del Hortus Solis, quien escapó de Italia el del siglo XVIII con la ayuda del barón Ademar, y aquí le dio un refugio para que continuara con sus experimentos e investigaciones. Y es que hagan de cuenta que él tenía el encargo de crear las partículas que imitaran el parpadeo de un dios. En 200 años logró lo que nadie, no solo emular una chispa divina, sino crear de forma artificial las semillas de las que emergieron los primeros seres cósmicos, las deidades que brotaron del último destello de las estrellas muertas. Una vez que logró incubar estas semillas, se dio la tarea de crear cuerpos humanos 100% funcionales en los que pudiera injertarlas para que evolucionaran, y de esta forma traer a este plano una nueva corte divina, una camada de dioses artificiales que reconstituyeran el mundo y reorganizaran la existencia de toda la vida del universo. El plan parecía atroz, casi sacado de una pesadilla, así que Alejandro soltó la pregunta obligada: ¿por qué harían eso? ¿Y con qué fin? A lo que el detective Pedro le respondió que muchas veces las investigaciones y experimentos del hombre ni siquiera tienen un fin real, más que el de saciar su curiosidad y ver hasta dónde pueden llegar, sin importar las consecuencias, disfrutar por un momento de ese gozo de poder, de control, una posición de dominio por encima de los que no pudieron lograr lo que ellos sí. Y ahora que Alejandro ya conocía todo eso, era presa fácil de aquellos que buscaban mantener el orden. Estaría bajo la mirada de la OFRD. A partir de ese momento tenía dos opciones. Una, hacer como si hubiera olvidado todo eso para que su vida volviera a ser lo más parecido a la normalidad. O dos, adentrarse más para encontrar la verdad y desmantelar todo ese plan que se estaba fraguando a escondidas de la vista de la OFRD. Pero eso implicaba no volver a su familia para iniciar una nueva vida entre las sombras. Hasta la fecha, Alejandro continúa desaparecido. Su familia lo sigue buscando sin tener éxito. Lamentablemente, por la vida que eligió, le depara una infinita soledad, con un vasto conocimiento, pero una muerte solitaria. Nadie lloraría en su velorio si es que le hacían uno. Como dato adicional, ya ha habido reportes de que en diferentes partes del mundo se ha dado el avistamiento de niños albinos con características exactamente iguales. Los medios se han encargado de montarlo como si fuera una moda nada más, una tendencia. Pero los más avispados
Los más despiertos saben que se trata de una horrenda conspiración que no tarda en estallar, y cuando lo haga, vendrán terribles consecuencias para la humanidad.